Hola, ¿cómo están estudiantes champañistas? Les saluda su profesor Raúl. El día de hoy vamos a hablar, hacer un repaso, más que hablar, sobre la cinemática, pero orientado al MRU y al MRV. ¿Ok? Primero debemos diferenciar qué características particulares o principales presenta el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y qué características principales corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Cuando nosotros hablamos de MRU, el movimiento, ya le había señalado en la explicación, corresponde a la variación de la posición, rectilíneo por la trayectoria y uniforme por la velocidad. Es decir, en el MRU su trayectoria es una recta y su velocidad es constante. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento, cambio de posición rectilíneo por la trayectoria, uniformemente acelerado o variado, implica que va a haber una variación de la velocidad, pero se da de manera uniforme. Es decir, los cambios son progresivos, respetando un patrón, un orden. ¿De acuerdo? No es que las velocidades cambien al azar, no. Van a cambiar, van a tener tendencia a aumentar o tendencia a disminuir. ¿De acuerdo? Por eso decimos que su trayectoria es una línea recta, hay cambios de velocidad, pero su aceleración es constante. Y no olvidar que la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Aquí señalo algunas de las ecuaciones trabajadas en el MRU, y no solo en el MRU, sino también en cinemática en general. Cómo calcular, por ejemplo, la velocidad, desplazamiento sobre tiempo, la rapidez, distancia recorrida entre tiempo. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo, tomando en cuenta Diana B televisión, ahí está. El tiempo es la distancia entre la velocidad, que lo podemos representar de esa o de otra manera. Entonces, como ustedes pueden comprender, todas estas ecuaciones nos son útiles cuando tenemos problemas relacionados con el MRU, porque cuando el caso es con el MRV, la situación cambia. En el MRV hay variación de velocidad, por eso tengo 4 ecuaciones fundamentales. En la primera ecuación que tenemos, velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Esta ecuación carece de distancia. La siguiente ecuación, distancia es igual velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Esta ecuación carece de aceleración. El caso número 3, distancia es igual velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. En este caso esta ecuación carece de velocidad final. Y finalmente la velocidad final, velocidad inicial, más 2 veces la aceleración por la distancia. Aquí carecemos de tiempo. Nótese, jóvenes, que en cada una de las ecuaciones se carece de una magnitud para poder resolverlo. Debemos considerar que en el MRV tenemos 5 elementos: velocidad inicial, velocidad final, tiempo, distancia y aceleración, cosa que no sucede en el MRU. En el MRU tenemos solo 3 elementos: distancia, velocidad por tiempo. Hay una variación de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a resolver algunos problemitas. Primera situación, compruebo mis aprendizajes. Un automóvil viajó 86,4 kilómetros con una velocidad constante de 8 metros por segundo. Aquí se presenta ya incompatibilidad. La distancia está en kilómetros y la velocidad está en metros. No concuerdan ambos. Y me preguntan cuántas horas se requieren para el viaje. Muy bien, solución, datos son importantes. ¿Qué tenemos como dato? La distancia que logra avanzar o que viajó, 86,4 kilómetros. Luego sigue la velocidad. Esta es una velocidad que está dado en metros por segundo. Yo necesito kilómetros por hora por la respuesta y por la información que tengo. Entonces 8, el factor de conversión es 18 sobre 5. Al resolver me queda 28,8 kilómetros por hora. Ya tengo la velocidad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura todo ello? No sabemos. Y a eso queremos llegar. Muy bien. La ecuación que tenemos, distancia es igual velocidad por tiempo. ¿Conocemos el valor de la distancia? Sí. ¿Conocemos el valor de la velocidad? También. Y de esta manera hallamos el tiempo. 86,4 que fue la distancia, 28,8 que es la velocidad, y de esa manera yo el tiempo. ¿De qué manera? Pasando esto a dividir. Y al dividir voy a tener como respuesta 3 horas. Quiere decir que 3 horas demora el viaje requerido. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Presentamos el siguiente problema. Dos móviles parten en direcciones perpendiculares con velocidades de 6 y 8 metros por segundo. ¿Qué distancia los separa luego? 10 segundos. Aquí vamos a darle solución, pero vamos a más que datos a guiarnos en una gráfica. Entonces, para ello, graficamos verticalmente. Ahí tenemos
luego tenemos horizontalmente. Entonces, no me dicen quién va al norte, quién va al este. Simplemente que una y otra tienen velocidades diferentes. ¿Cómo así? La primera tiene 6 metros por segundo y la siguiente 8 metros por segundo. El tiempo que se van a estar separados es 10 segundos. Pero yo necesito encontrar la distancia que los separa. Y lo voy a encontrar a través de una flecha. ¿Qué distancia están separados con esa velocidad? Distancia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar. Hallar la distancia tanto del auto que va en sentido vertical como el que va en sentido horizontal, es decir, distancia, velocidad por tiempo. ¿Conozco la distancia? No. La velocidad 8 y el tiempo 10. Por lo tanto 80 metros. Lo mismo sucede allá. Distancia, velocidad por tiempo. 10 por 6, 60 metros. Ya tengo las dos distancias, con la tercera se puede hallar. Entonces, reemplazamos. ¿Por qué utilizo esa operación? Porque esto es un triángulo rectángulo. Entonces, como triángulo rectángulo, quiero hallar el valor de la hipotenusa. Cateto que acabo de encontrar al cuadrado, más cateto al cuadrado, y eso me queda como resultado que la distancia es 3600 más 6400, esto me queda 10.000, y la raíz de 10.000 es 100 metros. Quiere decir que 10 segundos después de iniciado su movimiento, la distancia que los separa entre ellos será 100 metros. Muy bien. Vamos a ver qué situación se presenta a continuación. Ya vimos dos problemas relacionados con el MRU. Este problema se relacionará con el MRV. ¿Por qué razón? Porque tenemos aceleración, tenemos variación de velocidad. Entonces damos solución. Primero tenemos que considerar los datos. Desde el reposo, velocidad inicial 0, hasta alcanzar una velocidad final de 10 metros por segundo en 8 segundos. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera nosotros encontramos la aceleración? Para eso, calculamos la aceleración y la distancia. Vamos a tomar en cuenta, primero hallamos la aceleración. Dentro de nuestro campo de ecuaciones que tenemos, escogemos esta: velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. ¿Tengo la velocidad final? Sí. 10. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. 0. ¿Conozco la aceleración? No. ¿Y conozco el tiempo? Sí. 8 segundos. Entonces, reemplazamos. El 8 pasa a dividir al 10 y me queda 1,25 metros por segundo al cuadrado. Y encontré la aceleración. Para encontrar la distancia hay varias ecuaciones. Una de ellas, distancia, velocidad inicial por tiempo, más la mitad de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Conocemos su velocidad inicial? 0. ¿Conocemos su aceleración? Lo acabo de hallar, 1,25. Entonces, en ese sentido nosotros vamos a tener que encontrar, tomando en cuenta que el tiempo es 8 al cuadrado. Reemplazamos 8 al cuadrado 64, 1,25, un medio. Me queda prácticamente lo que tengo en la parte de la derecha, el 0 no cuenta. La mitad de 64 es 32 y 32 por 1,25 es 40 metros y encontré la distancia para el problema número 3. ¿De acuerdo? Bien, siguiente situación. Entonces digo, un chico empieza a resbalar por un tobogán adquiriendo una aceleración constante de 0,8 metros por segundo al cuadrado. El descenso dura 3 segundos, hallar el largo del tobogán. Bien, damos solución, colocamos siempre los datos. ¿Qué datos tenemos? Si digo que empieza a resbalar, su velocidad inicial es 0. Si digo que tiene una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado, el tiempo es 3 segundos y me piden el largo o la distancia que recorre. Vemos que este es un movimiento MRV, porque hay variación de velocidad, además hay aceleración. Colocamos la ecuación. De todas ellas, esta es la ecuación más apropiada. Distancia es igual velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es 0, porque parte del reposo. La aceleración lo tenemos, 0,8. Y el tiempo lo acabo de encontrar, que vale 9. Entonces reemplazamos 9 al cuadrado, 3 al cuadrado 9. La mitad de 0,8 sería 0,4. Por lo tanto, tendría como respuesta 3,6 metros. Ya encontré el valor de la distancia, ¿ok? O el largo del tobogán. Muy bien. Muy bien, jóvenes. A continuación se te propone 2 ejercicios. Trata de aplicar las mismas estrategias antes mencionadas. De esta manera tu respuesta será correcta. No te equivocarás. Tenlo por seguro. El primer caso es un problema de MRU. El segundo caso es un problema de MRU. ¿De acuerdo? Entonces,
De esta manera pues me despido agradeciendo a cada uno de ustedes por su atención. Desde ya les hago la invitación a la plataforma Zoom. Ahí despejaremos más nuestras dudas, practicaremos y podamos interactuar. Gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Bendiciones.